Buenas tardes, continuamos con el evento Investigaciones en Humanidades, Resultados y Aportes. Ahora vamos a dar inicio a la mesa Nuevos Enfoques en Bioantropología con la presencia de la doctora Elsa Lucila Tomasto, quien va a presentar la ponencia El estudio de malformaciones del pasado, un caso de ciclopía en la cultura nazca. Elsa Tomasto es profesora del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es doctora en Arqueología con mención en Estudios Andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Antropología Forense y Bioarqueología y licenciada en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha seguido cursos de especialización en osteología y paleontología en la Universidad de Bradford, Reino Unido, y en el Center for American Archaeology en Estados Unidos. Se ha desempeñado como docente en las facultades de Estudios Generales Letras, Estudios Generales Ciencias, Letras y Ciencias Humanas, Ingeniería y en la Escuela de Posgrado de la PUC. Ha realizado investigaciones sobre el poblamiento temprano de los Andes y la salud de los Paracas, Nazca y Moche. Actualmente realiza estudios sobre minería y salud de la época virreinal. Por otro lado, ha sido jefa del Departamento de Antropología Física del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y ha dirigido la Escuela de Campo de Bioarqueología del Programa Arqueológico San José de Moro. También ha participado en la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos del Ministerio de Justicia. Y bueno, con esta presentación, profesora, le cedo el micrófono para que pueda iniciar su charla. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Voy a empezar esta charla que presenta un estudio de caso de un hallazgo en el departamento de Ica, que ya les voy a contar. Empezando por los cíclopes, sabemos que son seres fantásticos que han poblado las mitologías de diversas culturas a lo largo del tiempo. Quizá el más famoso es Polifemo, este cíclope gigante, un poco tonto quizás, que fue famoso por haber secuestrado a Odiseo y que, bueno, es descrito en la Odisea, se hizo famoso por estos escritos de Homero. Tenemos también a Arges, Brontes y Estéropes, que son otros cíclopes de la mitología griega que se encargaban de fabricar las armas de los dioses. También dentro de la cultura griega tenemos a los arimaspianos, que supuestamente vivían en la región de Escitia y se dedicaban a robarle su oro a los grifos. Y bueno, estos son, digamos, en Grecia son los más famosos, pero hay cíclopes representados en otras culturas. Por ejemplo, en la cultura celta hay este demonio llamado Valor o Valar, que tiene un solo ojo en medio de la frente y que lo mantiene cerrado permanentemente porque este ojo tiene un enorme poder destructivo. También en la cultura japonesa tenemos al Itotsume Koso, o los Itotsume Koso, no sé cómo se pronuncia, que son una especie de duendecillos traviesos que, digamos, son como niños, pero tienen esta característica de tener solamente un ojo. Y en otras culturas, por ejemplo, en culturas asiáticas, se encuentran máscaras de seres fantásticos que tienen este solo ojo. Y esta frecuencia, ¿no es cierto?, esa recurrencia de representaciones de individuos con un solo ojo se entiende en el contexto de una malformación que es muy común no solamente en humanos, sino en mamíferos. Por ejemplo, acá tenemos un cerdo que aparece registrado en unos documentos llamados Registros de la Colonia y Plantación de New Haven de 1638 a 1648, donde nació este cerdo con la malformación y bueno, hubo todo un juicio, toda una historia alrededor y una persona fue ejecutada por, entre comillas, haber hecho un hechizo antinatural y abominables inmundicias. Entonces, bueno, estos seres con un solo ojo son, digamos, aparecen permanentemente porque son una realidad. Y de hecho, en la era del Internet, uno hace una búsqueda muy rápida y salen cíclopes de diversas especies que
digamos, es frecuente que haya este tipo de nacimientos, no es tan poco frecuente como uno pensaría. Esta malformación se conoce como holoprosencefalia, es un nombre científico, y se produce por la falta de división de lo que va a ser el cerebro del embrión. En la gestación humana, más o menos a las 4 semanas de gestación, lo que será el cerebro está conformado por estas bueno, lo vamos a señalar así nomás, por estas cuatro vesículas: el prosencéfalo, el mesencéfalo, el rombencéfalo y la médula espinal. Posteriormente, el prosencéfalo se tiene que dividir en telencéfalo y en diencéfalo, y luego de esta división se generan otros órganos sectores como los hemisferios cerebrales, el cuerpo estriado, el tálamo y el hipotálamo. Sin embargo, cuando ocurre digamos, una interrupción del proceso, ya sea por cuestiones genéticas o por cuestiones de, digamos, una enfermedad de la madre, ¿no es cierto?, por cuestiones ambientales, y esta división no ocurre, se produce la malformación. Esta malformación tiene diferentes niveles de gravedad. O sea, la razón es la falta de división del prosencéfalo, que debe, digamos, dividirse en dos, generando los dos hemisferios. Las formas más simples, no más simples, digamos, menos graves de la malformación son la forma lobar y la semilobar. En la lobar hay casi una división completa. En la semilobar todavía existe algo de división, y la más grave es la alobar, cuando no hay nada de división, cuando el prosencéfalo no se divide para nada. En las formas lobar y semilobar ocurren, digamos, diferentes grados de manifestación fenotípica. Por ejemplo, el hipotelorismo, que es tener los ojos muy juntos, ocurre en las formas lobares, ¿no es cierto? En las formas semilobares ocurre, por ejemplo, el labio leporino, el paladar hendido. Muchas veces también la existencia de solamente un incisivo central superior, que curiosamente se ve en esta máscara, solamente tiene un incisivo en el centro. Y bueno, la forma más grave es la forma alobar, que produce diferentes manifestaciones. La sebocefalia es una manifestación alobar en la que, digamos, que se caracteriza porque la nariz solamente tiene un orificio. La etmocefalia, que es lo que tenía el cerdito de la historia, ocurre cuando solamente hay un ojo y además hay una proyección, o sea, la nariz se forma como una proyección que se llama probóscide, que es, digamos, algo parecido a lo que tienen los proboscidios, los elefantes, ¿no es cierto? Es como una pequeña trompita que se forma en la frente. Y la más grave de todas es la ciclopía. Esta anomalía, uno podría pensar que es muy poco frecuente, pero en realidad, o sea, es poco frecuente, pero no tanto. En un estudio del 2011, que se basó en datos de 20 sistemas de vigilancia de defectos congénitos a nivel mundial, se vio que la ciclopía ocurre en uno de cada 100.000 nacimientos. O sea, realmente no es tan poco frecuente. Lo que sí es cierto es que es incompatible con la vida. O sea, un 61% de personas con esta malformación pueden nacer con vida, pero fallecen poco tiempo después. Entonces, realmente un año de vida para una persona con ciclopía es mucho. Bueno, esta es la enfermedad, y el caso que nos ocupa hoy ocurre o lo encontramos en un contexto funerario de la cultura nazca. La cultura nazca es una cultura arqueológica que se desarrolló en la costa sur del Perú, desde el río Ica hasta el río Acarí, más o menos por aquí, y que se extendió desde la costa, por los valles medios e inclusive
en la parte alta de los valles, en las cabeceras de los ríos. Acá tenemos unas imágenes del tipo de cerámica Nazca, la más conocida, ¿no es cierto? Más o menos esa es la característica. Y el sitio donde se encontró este contexto funerario está localizado en uno de los valles de la provincia de Palpa. En la provincia de Palpa, en estos valles, hay lugares tan importantes como Puente Gentil, por ejemplo, o La Muña, que es un sitio Nazca donde había unas tumbas reales espectaculares que vemos aquí en la foto. Pero este hallazgo se hizo en un lugar un poquito más modesto, que es Jauranga, que se encuentra en este lugar. Jauranga en realidad fue un pueblo, un sitio de ocupación doméstica que funcionó durante las culturas Paracas medio y tardío. Luego fue abandonado como sitio doméstico y fue empleado también para, digamos, para enterrar cuerpos, ¿no? Entonces se hallaron 82 contextos funerarios, pero solamente 31 de ellos corresponden a la cultura Nazca, que los vemos acá. Estas son las dos áreas de excavación, las dos unidades de excavación que se hicieron. Y la unidad 2, que acá la he agrandado, es donde se concentra la mayor parte de contextos Nazca. Todos eran de la época Nazca Medio, que va del 325 al 440 después de Cristo. La mayoría de estos 31 entierros correspondía a individuos menores de 6 años, solamente había 6 adultos, que los vemos aquí, y el contexto donde se halló este individuo, el contexto 25, está en medio del cementerio, o sea, nada de su ubicación podría hacer pensar que tenía algo diferente a los demás. Esta es la imagen del contexto. Se trata de un enterramiento dentro de una urna, de una urna funeraria, dentro de una vasija, que es algo típico de la cultura nazca y también de la cultura Paracas. Es una costumbre que viene desde la cultura Paracas y es especial para enterramientos de párvulos, de bebés. En este caso había dos bebés, el individuo 1 y el individuo 2, que estaban uno encima del otro y los vemos ahí al interior de la vasija. Y acá podemos ver, ya digamos al momento del estudio, se trata de dos esqueletos que están bastante completos, bastante bien conservados. Déjenme ver qué más tenía por aquí. Lo único de diferente, bueno, la edad estimada en ambos casos es perinatal, es decir, estaban, digamos, podríamos decir, son como fetos a término, ¿no es cierto? Tenían la suficiente madurez como para haber nacido, ¿no es cierto? Y no tenían más de 2 años, meses de edad. O sea, ese es el tiempo perinatal. Lo único, uno era más chiquito que el otro. O sea, acá este individuo de acá es el que tenía la anomalía. Este individuo no tenía ninguna cosa diferente, era digamos, nada detectable en el esqueleto, solamente era más chiquito que el otro. Y acá vemos las anomalías que encontramos. Primeramente, a nivel del frontal. En un desarrollo normal en que el prosencéfalo se dividió, tendríamos el hueso frontal dividido en dos, con una sutura en el medio, y la órbita o las órbitas con unas paredes en el medio, que están formadas por parte del hueso frontal, y en esta parte de acá del medio, un hueso que se llama etmoides. En este caso vemos que no hay sutura y los bordes de la órbita están juntos y no hay la pared del centro. O sea, es claro que no se ha dividido la órbita. Luego, si vemos de perfil, en un desarrollo normal, el frontal y el parietal están separados por una sutura, que es la sutura coronal. En este caso no hay sutura coronal, hay como que un inicio, pero luego no se terminó de separar. Y toda esta parte frontal, que debería ser más amplia, está como que bien aplastada. Luego, los techos de las órbitas, que deberían de ser bastante amplios y separados por una muesca para que entre ahí el etmoides, acá
son bastante cortitas, con, digamos, además bastante porosas y no hay ese espacio para el etmoides. Luego vemos también que en el maxilar no hay el espacio para las fosas nasales, o sea, no se ha dividido. Entonces vemos, por ejemplo, que estos dos agujeros suborbitales están muy pegaditos y no hay espacio para la nariz. La mandíbula tampoco se separó. Cuando un bebé recién nace, tiene la mandíbula dividida en dos mitades. Digamos, acá tendría que haber otra mitad igual que forman como una U. Acá no se separó y no es curva la mandíbula, sino es digamos, recta. Tiene la forma de una V. Y acá tenemos este hueso que es el esfenoides. El esfenoides debería de verse como esto. El esfenoides está conformado por un cuerpo, unos apéndices que se llaman las alas menores y unos apéndices que se llaman las alas mayores. Esta parte de acá de las alas mayores se encuentra como por aquí, ¿no es cierto? Y esta parte de aquí se encuentra al fondo de la órbita. Y acá vemos este margen de aquí, lo podemos notar un poco acá, y las alas mayores de este individuo, digamos, estaban como que dobladas así. Y por otra parte, acá vemos digamos, el esfenoides sin las alas mayores, solamente la parte central. Y vemos que en esta parte central debería de haber parte del cuerpo del esfenoides y luego dos alas menores que están pegadas. Y en esa unión entre el cuerpo y las alas debe haber dos agujeros, que es por donde normalmente pasa el nervio óptico. En este caso no hay parte del cuerpo del esfenoides, las dos alas están pegadas, entonces hay solamente un agujero óptico y tampoco están las proyecciones de las alas. Y bueno, finalmente acá podemos ver la reconstrucción donde es claro que este individuo tenía solamente una cavidad ocular y un solo agujero óptico. Entonces, digamos, el diagnóstico es claramente ciclopía. Tenía además otras características. Esta es la clavícula izquierda, o sea, este hueso que está aquí. Y acá se ve que tiene como que no se completó, o sea, como que no está completamente formado. Hay un poquito que parece que fue en parte comido por un ratoncito, pero viéndolo en detalle, hay mucho de que no se formó. Y en los omóplatos, digamos, un omóplato típico es, digamos así, rectito. Acá tiene dos hendiduras muy leves, pero digamos no es lo típico, ¿no? Y finalmente tiene dos vértebras que no se formaron completamente, se les llama hemivértebras. O sea, acá tenemos una vértebra lumbar, digamos el cuerpo de una vértebra lumbar de un recién nacido es así, y acá vemos como que le falta un pedacito, no se completó de formar, y en una vértebra dorsal lo mismo, acá se nota mucho más que le faltó un pedacito. Bueno, esas son todas las anomalías que tenía. Y bueno, yendo a las probables causas. Déjenme recordar un ratito. Sí. Ya, antes de pasar a lo de las causas, digamos, esto último que hemos visto, esto último de la clavícula, del omóplato y de las vértebras, no necesariamente, o sea, no es parte de la malformación. La malformación es holoprosencefalia, tiene que ver con el encéfalo. Es otra cosa. O sea, aparte del problema del cerebro, de la formación del cerebro, tenía algo más. Y esto no es extraño. En este estudio que les mencioné anteriormente de 20 centros de observación de anomalías en la actualidad, de malformaciones, se ha encontrado que aproximadamente 1/3 de los casos de ciclopía se asocian con otras malformaciones.
digamos, las malformaciones que encontramos asociadas acá son malformaciones de el esqueleto axial, se llama esto, y del tubo neural. Y en los casos contemporáneos, efectivamente, entre el 11 y el 12% de malformaciones asociadas tienen que ver con este tipo de malformaciones que encontramos en el cíclope Nazca. Ahora sí, yendo a las causas. En este estudio del 2011 que les mencioné, se menciona que el 31% de los casos tienen que ver con anomalías genéticas. La más frecuente es la trisomía 13. ¿Qué cosa es esto? Normalmente las personas tenemos 23 pares de genes, ¿no es cierto? Perdón, de cromosomas, de los cuales vienen uno del padre y uno de la madre. Entonces tenemos 23 pares. Pero a veces ocurre que alguno de esos cromosomas se duplica. Entonces, en lugar de tener 2 pares de un cromosoma, tenemos 3 pares de un cromosoma. Y dependiendo de la ubicación, surgen diferentes anomalías. Por ejemplo, el síndrome de Down se relaciona, no me acuerdo si es la trisomía del cromosoma 18 o del 21, no recuerdo bien. En este caso, la ciclopía se relaciona frecuentemente con trisomía 13, o sea que hay 3 cromosomas 13 en lugar de haber solamente 2. También se relaciona a veces con las trisomías 18 y 21, pero lo más frecuente es con la 13. También ocurre en situaciones de triploidía. Esto es una anomalía genética mucho más severa en la que absolutamente todos los cromosomas se triplican. Entonces también ocurre, digamos, la ciclopía se relaciona con, con esta anomalía genética. Y de hecho, aparte de esto, se han identificado 12 loci, es decir, 12 lugares específicos dentro del genoma que, que están localizados en 11 cromosomas diferentes que están relacionados con la ciclopía. Esto quiere decir que la ciclopía no puede ocurrir por una sola causa, puede haber diferentes lugares del genoma cuya alteración puede llevar a esta malformación. En el caso del cíclope de Nazca, hicimos análisis genéticos. Bueno, los humanos tenemos nuestro genoma está dividido en 2 partes, ¿no es cierto? Tenemos el ADN nuclear, que es el que heredamos de ambos padres, y el ADN mitocondrial, que es el que se hereda solamente de parte de la madre. Este ADN nuclear es muy extenso y muy frágil, y en las condiciones de la costa peruana es bien difícil de que se conserve. Entonces, el análisis de este esqueleto empezó en el año 2003 y cada vez que surge una nueva tecnología se intenta y se intenta y se intenta, y hasta ahora lamentablemente no ha sido posible encontrar ADN nuclear, pero sí se ha recuperado ADN mitocondrial de ambos infantes. Y lo que nos dice el ADN mitocondrial, o sea, el ADN mitocondrial es uno que heredamos solamente de la madre y pasa enterito de la madre a toda su descendencia. Eso quiere decir que mis hermanos y yo tenemos el mismo ADN mitocondrial, mis primos por padre y madre también tenemos el mismo ADN mitocondrial. Y entonces, en este caso, el hecho de que no tengan, o sea, uno es del grupo D1 y el otro tiene grupo C1. Eso quiere decir que no estaban emparentados por el lado materno y de hecho no eran hermanos. Porque una de las hipótesis que se planteó al inicio al encontrar 2 bebitos juntos fue, de repente eran mellizos y, bueno, uno salió con la malformación y los 2 se murieron. Ahora, al encontrar el hecho de que no son hermanitos, da otras cosas para poder pensar, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de conclusiones, evidentemente es holoprosencefalia, que
que además en este caso venía como parte de un síndrome porque tenía otras deficiencias en otras partes del cuerpo. Y ya digamos a nivel de interpretación social, esta malformación es impactante. Incluso yo estoy segura que viendo solamente las imágenes de los huesitos uno se queda como medio así. Imagínense ver un recién nacido con la malformación. Y entonces ha habido diferentes respuestas en diferentes lugares del mundo ante el surgimiento de malformaciones. No hay registros específicos de nacimientos o de mitología relacionada con cíclopes en los Andes, que yo sepa. Lo que sí se sabe es que cuando, digamos, en crónicas se menciona que cuando nacían niñitos con alguna malformación se los sacrificaba, ¿no es cierto? Se pensaba que tenía alguna relación con Illapa, con el rayo, y se los sacrificaba. Entonces, en este caso, no sabemos, o sea, el hecho de que haya estado en medio del cementerio, sin nada diferente, sugiere que podría simplemente haber sido enterrado como un niñito más. Pero al descubrir que el otro bebé no era su hermano, surge la hipótesis que de repente hay algo ritual en eso, pregunta abierta que nunca podremos saber, pero eso es, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿por qué es importante visibilizar este tipo de malformaciones en el pasado? Porque puede ayudar a entender, ¿no es cierto?, a contribuir, así como hay ese sistema de vigilancia de nacimientos en la actualidad, es importante también saber qué es lo que ocurrió en el pasado y qué puede haber estado relacionado con esto, ¿no?, para poder entender este tipo de enfermedades y poder enfrentarlas. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. ¿Se ha hecho fechado radiocarbónico del entierro? ¿Y qué tipo, bueno, cerámica Nazca, pero qué fase del estilo Nazca, más o menos para ubicarnos en el tiempo? Fechado del entierro mismo, no. Pero fue encontrado en un sitio que tiene una estratigrafía muy bien registrada y se han hecho un montón de fechados en todos los niveles. Y este entierro corresponde a Nazca Medio, o sea, 325 a 440 después de Cristo. Elsa, teniendo en cuenta toda la tecnología que va a velocidad, ¿qué otros exámenes se le podrían hacer o qué otros análisis se le podrían hacer a estos niños? No sé si se ha hecho algo hasta ahora, aparte de lo que nos has contado, o de pronto futuro consideras que se podría hacer algún otro tipo de análisis. Buena pregunta. Solo nos hemos centrado en lo genético y, como te decía, se trata o sea, cada vez que sale algo nuevo, ¡pum! Pero, a ver, de repente ayúdenme las bioarqueólogas presentes o bioarqueólogos presentes. No sé, por ejemplo, podríamos intentar hacer algo con isótopos, pero no sé qué pregunta podríamos responder. De repente tratar de ver algo, si es que hay algún tipo de contaminación por metales pesados, cosas como esa, podría ser. Ujú. Sí, no lo habíamos pensado, pero en realidad podría ser, ¿no? La zona de Nazca siempre ha sido zona de explotación de oro, pero en realidad los Nazca creo que básicamente utilizaban oro nativo, entonces mayormente no tenían contacto con metales pesados, entonces no se me ocurre. No sé si es que lo que usaban mucho los Nazca era esta cosa roja, no, cinabrio, la de hierro. El cinabrio es de mercurio, de hierro es hematita. Ajá. No sé si la hematita pueda tener porque ellos sí utilizaban mucha hematita en la cerámica, no sé, pero digamos es un caso único. Entonces más suena a que haya sido una mutación aleatoria. Ujú.
Elsa, justo mencionaste lo del caso único, ¿no? Entonces, quería saber, porque no lo mencionaste acá en la ponencia, si es que hay algún otro ejemplo, de pronto, no solamente en los Andes, sino también en el mundo, porque según la literatura, ¿no es cierto?, son muy pocos o es casi nulo, ¿no? Al menos la publicación, ¿no es cierto?, de este tipo de casos, al menos desde la parte prehistórica, ¿no? Entonces, quería saber si habías encontrado algún otro caso referido a este tipo de malformación. Bien tramposa la Meli, porque ella es coautora. Y entonces ella sabe que hemos encontrado un caso que el nombre es holoprosencefalia en un contexto peruano, es cultura Lima, ¿no, Meli? Pero es holoprosencefalia del tipo semilobar. O sea, hay un montón de casos de paladar hendido, es mucho más frecuente y arqueológicamente sí se han encontrado. Pero ciclopía como tal, no. Cuando estábamos investigando le preguntamos a la IA, ¿hay algún caso de ciclopía? Y nos dijo, sí. Y sacó un póster que presentamos en alguna ponencia hace un montón de tiempo. O sea, parece que es el único. Ujú. Hola, yo tengo una curiosidad, porque no sé si lo pasó muy rápido, pero ¿cuál estaba en cuanto a superposición, cuál estaba arriba del otro? El que tenía la malformación era el que estaba más encima, ya. Y la otra que tenía, como comentario nomás, efectivamente las cosas congénitas no son muy comunes. Por ejemplo, yo que he revisado varios niños de diferentes culturas, bueno, Costa Central básicamente, la única vez que yo he encontrado algo así como que, no a nivel como el que has presentado, pero que me haya sorprendido, fue justamente un individuo de la cultura Nazca, pero de Nazca tardío. Entonces, pues sería interesante ver si está pasando algo extraño ahí en la zona. Ay, era uno que era súper, es un síndrome, o sea, no lo ni siquiera he terminado ni de revisar, pero era uno que tenía una baja estatura, tenía la fusión de pulso y radio, tenía una forma de cráneo, bueno, no sé, era cultural, pero básicamente eso, era chiquito y con varias cosas extrañas. Pero un adulto, este sí era un adulto. Sería interesante verlo, ¿no? De repente hacer una cosa conjunta. Y un poquito yendo eh, justo hoy día estaba en clase me tocó hablar en la clase sobre historia de vida, digamos, la arqueología de la infancia, ¿no es cierto? Que a los niños en arqueología como que no se les ha hecho mucho caso durante mucho tiempo. Y curiosamente, acá, por ejemplo, yo me doy cuenta que el niño con la malformación es el que está más arriba. No, perdón, es el que está más abajo. Sí, más abajo, porque es este el que tiene la malformación y se ve que este tiene más tierrita. Pero no hay más. O sea, esas son las dos únicas fotos que hubo. Eran dos bebés más para excavar, los excavaron rápido, no les hicieron mucho caso. O sea, sí está registrado y todo, pero no fue y al punto que, ya esto es más anecdótico, cuando estábamos analizándolos, en ese tiempo, Lucía Watzog era bebita, y era quien me ayudaba en la limpieza y eso, ¿no? Y entonces ella hacía la limpieza, los dejaba extendiditos y yo iba avanzando. Y ocurrió que había mucho trabajo en ese momento y este bebito se quedó extendido como una semana sin que pudiera dar. Y todo el mundo pasaba y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Entonces, bueno, es todo el registro que hay, lamentablemente.
Buenas noches, profesora. Quería preguntarle si es que se han hecho análisis para observar si es que alguno de los dos individuos tiene marcas de corte o coágulos de sangre por ahorcamiento, para ver si es que ha sido alguna muerte por sacrificio ritual. Marcas de corte no hay, pero como dices, efectivamente hay otras formas de hacer sacrificio y tenemos solamente huesos. Entonces, hay formas de hacer sacrificio que no dejan huella en los huesos, como el ahorcamiento, como el envenenamiento también, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos, o sea, hemos buscado, pero no hay. Ujú. Buenas noches. Aparte de los cuerpos, ¿han encontrado alguna otra ofrenda que había alrededor o adentro de la vasija? En- Entonces esto significaría que no fue algo ritual, sino fue algo espontáneo. Entonces se tendría que ver también cómo cómo estuvo formada la vasija, si es que era algo complejo o no. Em, en los enterramientos Nazca puede haber objetos asociados o puede no haber. Lo típico es que cuando se trata de enterramientos de bebitos, estén en una vasija medio rota, como la ves ahí, y sin nada más. Entonces, es como cualquier otro enterramiento. No tiene nada diferente. La vasija en la que estaba es típica de todas las vasijas que tienen bebitos. Ujú. No tiene nada así. Estaba en el medio del cementerio. O sea, al punto, como te digo, que nadie se dio cuenta de que tenía algo raro. Gracias.